Hola a todos. Nosotros continuamos con el libro de Efesios a través del mensaje del púlpito. Por eso es muy importante que antes de seguir profundizando en el libro de Efesios, que entendamos ese trasfondo, la razón y la circunstancia por la que Pablo decidió escribir esta epístola. Pablo llegó por primera vez a la región de Éfeso en Hechos 19. Éfeso en aquella época era una gran ciudad donde realmente influenciaba la región, influenciaba todo el país. En aquella época la gente que vivía en pequeños pueblos, pero también había esas grandes ciudades que influenciaban realmente la cultura, la economía, la política. Éfeso era una de esas ciudades, donde había grandes bibliotecas donde la gente podría ir a estudiar. Pero también era una ciudad que se caracterizaba por una gran idolatría y una cultura a los ídolos, especialmente a la diosa Diana. Tenía esa cultura que venía de Atenas de adorar a los dioses. Y Éfeso era una ciudad que estaba atrapada en destrucción por esta idolatría por la cual la obra del diablo, Satanás y los demonios obraban en la gente. Pablo, al entrar en esa región, él empezó a hacer el evangelismo. Y el Señor grandemente le bendijo con encuentros muy especiales. Enseguida, muchas personas se volvieron a Jesucristo y aceptando el Evangelio, empezaron a hacer el movimiento de evangelismo, por lo que muchos discípulos empezaron a aparecer. En esa cultura, en medio de esa cultura tan idólatra, donde había tanta idolatría y culto a otros dioses, la gente empezó a darse cuenta de que realmente el Dios verdadero lo podíamos encontrar a través de Jesucristo. Recibiendo a Jesucristo en sus corazones, grandes cambios empezaron a levantarse. En esta gran ciudad, donde había mucha gente endemoniada que sufría por la obra de los espíritus que venían a través de esta idolatría, al predicar a Cristo muchos enfermos eran sanados, personas endemoniadas eran sanadas. Estos discípulos que se volvieron a Jesucristo experimentaron que la razón por la que vino el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo. Hasta el punto de que mucha gente, escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, volviéndose a Jesucristo, empezaron a cambiar la cultura de esta ciudad. Hasta el punto de que incluso no creyentes, viendo que al predicar a Jesucristo los espíritus salían, no creyentes intentaban hacer salir a los demonios. Se acercaban a un hombre endemoniado diciendo: en el nombre de Jesucristo, quien predica, Pablo, sal. Pero este espíritu endemoniado, como ellos eran no creyentes y no poseían esta identidad y autoridad que es solo dada al creyente, se abalanzaba sobre ellos y realmente los golpeó y casi medio desnudos salieron corriendo. Este endemoniado decía: conozco a Pablo y conozco a este Jesucristo, pero ¿quién sois vosotros? Hasta ese punto la cultura empezó a cambiar. Mucha gente empezó a ser influenciada por este evangelio que Pablo empezó a predicar, y Pablo, entrando en las sinagogas, continuamente compartía la palabra. Por eso, hay muchas personas que se vieron amenazadas en el sentido de que al haber tanta idolatría, ahí había una economía de oscuridad que traía a mucha gente, vendiendo amuletos, como toda religión, para el perdón de los pecados, haciendo las ofrendas. Entonces los templos y estas pequeñas empresas empezaron a sufrir porque la gente dejaron de adorar a estos dioses falsos. Por eso empezaron a perseguir a Pablo, para que dejara de predicar este evangelio. Pablo, teniendo que salir después de varios meses de esa región, y al pasar varios años, por otros motivos, en Roma, le metieron preso en la cárcel. Ya fue preso en la cárcel cuando Pablo decidió escribir esta carta a los efesios que estaban en Éfeso, recordando toda esa obra que se levantó. Por eso debemos entender esta carta de Efesios, esta epístola, como una carta que Pablo escribe a esos discípulos. No está orientada a los no creyentes, sino a aquellos creyentes que volvieron a la fe.
Es muy importante que podamos entender esto para entender realmente qué es lo que dice Pablo. Por eso desde el primer capítulo, Pablo está hablando al principio qué es lo que habla. Después de glorificar a Dios, le está diciendo, vosotros habéis recibido estas bendiciones divinas, sois hijos de Dios predestinados, erais predestinados para la salvación, para ser sus hijos. Y después empezó a orar por ellos. Y fue el contenido de la oración lo que estuvimos hablando la semana pasada. En el capítulo 2, ¿qué les habla? Que vosotros sois salvos por gracia. Por eso el título de esta semana es La gracia de Dios. Y es muy importante que podamos entender este respaldo para entender lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Que habéis sido por gracia hijos de Dios. Por eso la profundidad de la gracia de Dios, ¿cuál es esta? Que vosotros, en medio de esa cultura de idolatría, adorando a la diosa Diana, experimentando esos desastres, que no importara todo lo que os esforzarais, iba a peor, no podíais salir de ese estado. Estaba recordando a esos creyentes de Éfeso de dónde Dios los sacó, cómo vivían sus vidas antes de realmente conocerle y de dónde Él los sacó. Por eso en el versículo 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas palabras a esos creyentes de Éfeso significaban mucho. Por eso debemos entenderlo correctamente. Punto número 2. La altura de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? En el versículo 6, la palabra de Dios dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una palabra muy importante porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo nos hizo resucitar. Resucitamos junto con Él, por lo que vivimos esta nueva vida junto con Él. Por eso la altura de la gracia de Dios, ¿qué es lo que significa? Nos hizo resucitar teniendo esta nueva vida junto con Cristo, donde podemos experimentar el evangelismo. Mi respaldo es el reino de Dios. Esta es la altura de la gracia de Dios, la altura de ese amor de Dios, que podemos experimentar que Dios está junto conmigo en mi vida y que está obrando a través de mí. Punto número 3, la anchura de la gracia de Dios. Esto significa que somos realmente eternos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero que fue por su gracia, para que nadie se gloríe. Un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos entregó, para ser sus testigos. Como dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Les bendigo para que esta palabra se cumpla en sus vidas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu amor y tu gracia para con nosotros, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendícenos con tu gracia para ser feliz por el Evangelio, disfrutando de la profundidad, altura y anchura de tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Adiós.